Hola, ¿qué tal? Bendiciones y muy buenas tardes. Les saludamos esta tarde desde Campeche, en esta casa de paz. Les traemos una palabra de parte de Dios, una palabra que sabemos que es muy necesaria para estos tiempos, para tanto como para ustedes como para nosotros. Antes que todo y antes de que cualquier cosa, queremos dar gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que Él nos da de hablarles, esta oportunidad que Él nos da de acercarnos a ustedes a través de este canal, a través de esta red social que muchas veces nos hemos dado cuenta que solo ha sido utilizada para cuestiones que no son para edificar, para bendecir, para hacer cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero bueno, es un medio el que se debe de usar por los hijos de Dios para lanzar, declarar palabras de bien, hablar su palabra y comunicar que nuestro Rey aún está vivo. Hoy te bendecimos en nombre de Red de Ministerios Sobrenaturales, el Rey Jesús Campeche. Hoy queremos declarar una palabra de bien sobre ti. Hablábamos el día de ayer que para que nosotros podamos consolar, necesitamos ser consolados primeramente por Dios. Nosotros no vamos a poder consolar absolutamente a nadie si antes nosotros no somos consolados por el Espíritu de Dios, por la presencia de Dios. Si antes Dios no nos sana, no nos restaura, hablábamos esta palabra igual el día de ayer para bendecir a unas personas, nos reunimos, de que nosotros no debemos y no podemos tomar consejo, por ejemplo, de una persona que está apartada de Dios, de una persona que no teme a Dios, de una persona que, por ejemplo, como cuál ejemplo te puedo poner. Es decir, si tú eres una mujer que está en proceso de divorcio, en proceso de problemas matrimoniales, tú no le debes de ir a pedir permiso a tu comadre, a la que se ha divorciado 10 veces, porque el consejo que ella te va a dar va a ser, deja a tu marido, si se puede, no seas tonta. Entonces hemos hablado de esta palabra que la gente o esta generación ha sido muy marcada por vivir de apariencias, por vivir de fantasías nada más, de lo que la gente dice pero no vive, de lo que la gente habla pero en realidad no está pasando, solo fantasías. Y cuando nos topamos con la realidad de las cosas, entonces nos damos cuenta que no son como las decían, que no son como las hablaban. Por eso te queremos bendecir esta tarde, noche, y queremos declarar una palabra de bien sobre nuestra casa, una palabra de bendición y no de maldición, una palabra de vida y no de muerte, una palabra de sabiduría. Sabemos que el Dios, dice su palabra de ayer, es el mismo que está operando hoy en una dimensión sobrenatural. Es el mismo Dios que nos quiere traer su paz, que nos quiere traer su gracia, que nos quiere traer su misericordia, que nos quiere traer una palabra para cada día de nuestras vidas, así como cada semana lo hemos estado haciendo. Hoy te bendecimos y declaramos una palabra de poder, una palabra de vida sobre ti. Declaramos cielos abiertos a tu favor. Declaramos que no habrá palabra que te pueda derribar, que no habrá palabra que te pueda destruir, por cuanto Dios te ha escogido como su hijo. Escúchame, hay gente que puede estar pensando que vino a la tierra sin un propósito. Hay gente que puede estar pensando que Dios no tiene planes de bien para ella, pero su palabra dice que Él tiene planes de bien y no de mal, planes de vida y no de muerte. El tema de hoy con el cual te vamos a estar hablando, vamos a estar compartiéndote es la palabra de Dios es una espada. Pero antes de que nosotros entremos a este tema, tenemos que decirte desde ya, nosotros no vamos a poder ganarle al enemigo una batalla, y te quiero llevar a ese pasaje de Juan, en el Evangelio de Juan, cuando el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el del Dios viviente, estuvo en el desierto 40 días y 40 noches ayunando, y él fue tentado por el enemigo. El enemigo le habló a través de la palabra. En una de las tentaciones le dijo, recordamos, tírate de lo alto, lo llevó a lo alto del pináculo del templo y le enseñó los reinos y el poder y la gloria y le dijo, te lo voy a dar si tú me adoras. Jesús le respondió, no, apártate de mí, Satanás, porque está escrito. Jesús conocía la palabra como hijo de Dios, vivía en la palabra y se esforzaba por caminar de acuerdo a la palabra. Él le respondió a Satanás, apártate de mí porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Pero si nosotros no conocemos la palabra, fácilmente podemos ser engañados, fácilmente podemos ser derribados. Hemos hablado de que
hay unas interpretaciones que están erradas, erróneas y equivocadas, y hay gente que está caminando bajo esa interpretación, no porque no porque son malos, sino porque precisamente se han dejado llevar porque ha habido interpretación personal de la palabra. Yo creo que dice esto, como el otro tema que podemos hablar, estamos hablando de la palabra de Dios en una espada. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Por ejemplo, hay gente que se ha llevado por el tema de acuerdo al feminismo, a la predicación, que las mujeres no deben de ser pastoras, que las mujeres no deben de predicar, pero yo te digo algo, ¿dónde se escribió? Yo siempre le enseño a la gente esto, lado A, lado B y lado C. Hay un texto y hay un contexto. Todo texto fuera de contexto se puede volver un pretexto. Escúchame esa frase, ¿por qué? Porque hay gente que dice que las mujeres no deben de ser pastoras, que las mujeres no deben de predicar. El apóstol Pablo dice, yo mando a la mujer que guarde silencio en la congregación y que no enseñe a su esposo, y si tiene alguna duda que en su casa le pregunte, pero tenemos que irnos a ese contexto contemporáneo de cuando el apóstol Pablo estaba hablando esta escritura o estas palabras en la iglesia de Corinto, cuando él hace yo exhorto, yo enseño, yo instruyo, dice el apóstol, como hombre. Él veía que en ese tiempo la mujer quería gobernar al hombre, la mujer quería someter al hombre. Además, nosotros sabemos y hemos predicado de esto, que en la iglesia de Corinto, primera de Corintios y segunda de Corintios, incluso habían problemas sexuales graves. Pablo le llama la atención a un hijo le llama la atención a unos líderes que les dice, he escuchado, escúchame esto, porque si ha pasado en este tiempo la gente se escandaliza, y no digo que tenemos que abrazar el pecado, la desobediencia, decir, si le pasó a la iglesia del apóstol Pablo, también va a pasar acá en este tiempo, pero no, escúchame, en aquel tiempo también le pasaba a las iglesias. En la iglesia de Corinto había un caso que el apóstol Pablo mencionó muy peculiar y muy particular, y dijo él así, he escuchado, ha llegado a mis oídos, de que hay uno que está con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra. Están cometiendo adulterio, fornicación, inmundicia. Pablo a esa iglesia le dijo, yo mando que la mujer no enseñe, pero no dijo, yo mando que la mujer no sea pastora. Y hay gente que ha malinterpretado esa escritura para decir, para enseñar cosas erradas. Por eso vemos en este tiempo que hay gente que está diciendo, no te pintes, no te pongas el pelo largo, usa falda larga, pero si no cuidamos nuestro interior, que es lo más esencial, si no cuidamos nuestro corazón, que dice la Biblia, dicho sea de paso, que de él sale la vida, nuestra vida va a estar en desorden, desorganizada, nuestra vida va a estar acabada. ¿Por qué? Porque lo mismo que pasaba en aquel tiempo de los judíos, que ellos, los fariseos, los judíos, los que practicaban los religiosos del tiempo de Jesús de hace más de 2020 años, 2000 años aproximadamente, ellos cuidaban su exterior, ellos se ponían túnicas largas, ellos se cubrían la cabeza, más dice Jesús, dice la Biblia, ellos van al mercado y les gusta que los agarren así, mírame, maestro, líder, maestro, grandísimo. Y ellos se sienten grandes, y Jesús dijo, cada vez se hacen más grandes los flecos de su atuendo para que se pongan etiquetitas. Y ellos aman orar en pie en las esquinas de las calles para que la gente los vea y diga, ay, qué hombre tan santo, qué hombre tan bueno. Pero más sin embargo Jesús le dijo, por dentro son lobos rapaces vestidos de oveja, por dentro están cargados de pecado. Jesús usó la palabra muy drástica que deberíamos usar en estos tiempos. Él les dijo, hipócritas, ¿acaso ustedes hacen lo que hacen mucha gente de tradicional? Ustedes cuidan lo de fuera del plato, pero lo de dentro está sucio. ¿Por qué te digo esto? Porque te estoy hablando del conocimiento de la palabra. La palabra de Dios es una espada. Tenemos que conocer esa palabra, tenemos que aprender a vivir en esa palabra, tenemos que aprender a declarar la palabra, tenemos que aprender a confiar en la palabra, tenemos que confesar la palabra. Yo le decía a una persona ayer, ¿a poco tú crees que a mí no me llegan pensamientos? Si yo como líder, escúchame lo que yo siempre le digo a la gente, yo no tengo que pintarme ni hacerme ver como que soy una persona inalcanzable, porque si viene una persona nueva que no conoce de los caminos, que está iniciando en el evangelio y escucha que yo estoy hablando con, no, hermano, fíjate que yo oro 2 horas, no, hermano, fíjate que yo oro 3 horas, wow, ese hermano va a decir, estos tan fuertes, yo no voy a poder llegarles, y ellos empiezan a crearse estructuras en la mente como paradigmas de que el reino de los cielos está inalcanzable, de que el reino de los cielos está lejos, de que no van a poder alcanzarlo, de que solamente unos tienen acceso y otros no. Pero yo te digo esta tarde, noche,
noche en esta casa de paz. La palabra de Dios es una espada. Y cuando tú la usas, escúchame, no solo es una frase, tú la usamos para pelear contra el enemigo. El enemigo nos va a hablar que no vamos a poder, que estamos derrotados, que somos de una familia que no tiene principios, que venimos de una familia de pobre, miserable, pero la palabra de Dios dice que los que Dios Él escoge, los bendice, los prospera en todas las áreas de su vida, les da sabiduría y entendimiento. Por eso te digo yo esta tarde, noche, la palabra de Dios es una espada con la cual vamos a pelear, pero tenemos que conocerla. Y escúchame, vamos a basarnos en Hebreos 4:12 y dice así: la palabra de Dios es una espada, porque la palabra de Dios es viva. Primera característica de la palabra, que es viva. Escúchalo y grábatelo en tu corazón. Tal vez tú ya digas, yo ya lo leí. Oiga, pero esa parte yo ya la leí. Te la estoy recalcando. La palabra de Dios no solamente, mira, acá hay algo más importante que igual te tengo que decir y enseñar esta tarde, noche en esta casa de paz. No solamente es andar repitiendo versículos. No solamente es decir, tú tomas malas decisiones o tomamos malas decisiones y después nos las pasamos en un problema económico, un conflicto y decimos así, es que la Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata y que lo sacó con oro y plata de Egipto. Sí, pero yo te digo algo, tenemos que entender que la palabra tiene que empezarse a vivir y tenemos que pedirle a Dios que nos dé revelación, que nos enseñe a vivir su palabra, que nos enseñe a confiar en su palabra. Escucha. Hebreos 4:12, el apóstol Pablo hablándole una carta a los hebreos, porque la palabra de Dios es viva. Primera característica de la palabra, que es viva, grábatelo. Juan 8, si no mal recuerdo, Juan 8:35, el mismo Jesús dijo así: mis palabras, escucha esta palabra, mis palabras son vida y son espíritu. Es como esto que yo te estoy hablando hoy. Si yo te estuviera hablando algo que yo siento bonito, algo que a mí se me ocurrió, algo que yo considero que es correcto, pero no está bien delante de Dios, no vas a recibir nada, no va a venir luz a tus ojos, no va a venir luz a tu mente, a tu entendimiento, porque el evangelio es poder. El apóstol Pablo dijo que es poder. No solo son palabras bonitas, no solo son monólogos bonitos, no solamente gente, yo decíamos en casas de paz anteriores, que tenemos que llegar al grado de que ya no nos debe de asombrar el grito, ni el llanto, ni el mucho salto. Tenemos que entender que el poder de la palabra trae un testimonio respaldado por la misma palabra que se llama evidencias. El reino de los cielos se manifiesta a través de un poder sobrenatural que viene de lo alto, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces te decía, primera característica de la palabra, grábatelo, es viva. Es viva, y si es viva, obviamente da vida cuando entra en un vivo. Segunda característica, y es eficaz. Es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne también los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué entendemos por esta palabra de discernir? La palabra nos corrige, nos redarguye, nos hace sentir que cuando estamos haciendo lo que no es correcto. Yo le he dicho a la gente en estos días algo importante que yo he aprendido igual, y como a mí me ha servido y lo practico todos los días. ¿Cuándo va a hacer esto? Todos los días. Recordemos que al reino de los cielos no se va a accesar en una cama de agua. Al reino de los cielos no se va a accesar solamente viviendo privilegios. Al reino de los cielos se va a ingresar perseverando, porque el mismo Jesús dijo, mas el que persevere hasta el final, ese se va a salvar. Entonces, tenemos que entender eso. La formación de un nuevo creyente, escucha, es algo muy serio, muy serio. No solamente es de que, mírame, vente a la iglesia, te va a ir bien. Una vez que tú vas a la iglesia, tus problemas se van a resolver, ya no vas a sufrir necesidades. No, te están engañando, porque cuando tú llegues y te des cuenta que no es como te comentaron, te platicaron, entonces tú te vas a decepcionar porque no es como te dijeron. Yo te tengo que hablar la verdad esta tarde, porque la Biblia no dice que es mi léxico, mis palabras, las palabras bonitas o la persuasión la que nos va a salvar. La verdad es la que nos va a salvar. Escúchame, la formación de un nuevo creyente es algo serio. Uno de los ingredientes para que esa persona alcance el éxito es que conozca la palabra de Dios. Quien quiere conocer a Dios debe conocer su palabra. Te lo voy a repetir nuevamente. Si queremos conocer a Dios, tenemos que aprender a conocer su palabra.
Cuando el enemigo te lance una palabra a la mente de debilidad, una palabra de un recuerdo del pasado, tú tienes que decirle no, porque si yo tomo ese pensamiento me voy a poner triste, me voy a deprimir, me voy a enfermar y van a pasar más cosas en mi vida. Por eso yo te digo esta tarde, y aprovechando este espacio, damos gracias a Dios por esta oportunidad de la tecnología, del internet, de la corriente, del espacio que Él nos da para hacer estos programas. Damos gracias porque todo lo que hacemos lo hacemos por Él y para Él, porque Él ha sido bueno, no porque nosotros seamos buenos o perfectos, sino porque su misericordia no se ha apartado de nuestra casa, porque Él ha sido muy bueno, porque por encima de todas las cosas que nosotros pasamos, sintiéramos, vivamos o sintamos en cualquier momento, Él sigue siendo Dios. Y si nosotros no retrocedemos, recordemos que su palabra dice, el alma que confía en Dios será prosperada, pero el alma que retrocede no le agrada a nuestro Dios, no le agrada. Entonces dice acá que la persona, para que conozca a Dios, tiene que conocer o tenemos que conocer, no tienes, tenemos, me incluyo, tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer dónde dice y por qué lo dice. Aprendiendo a conocer la palabra y a retenerla. Escucha, leer la palabra de Dios no es como leer un libro más, como leer una historia ni las noticias diarias. La Biblia incluye todo el consejo de Dios para tu vida y para mi vida. Por eso debemos leerla con entendimiento, pedirle a Dios revelación de lo que estamos leyendo y meditar en ella. Podemos decir que la Biblia es el manual de instrucción para cada etapa de nuestra vida. Escucha, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la buena obra. Escucha, la palabra de Dios, tenemos que aprender a conocerla. No debe de ser y no debe de ser como un libro más, como leer el periódico, como leer una historieta vaquera. ¿Por qué? Una característica para que la palabra empiece a hacerse viva en nosotros. Si dijimos al principio que es viva, es eficaz y es más cortante, tenemos que tener muy presente que para que ella se haga viva en un vivo, es decir, en un ser humano, como lo que te dije igual anteriormente, que Jesús dijo, mis palabras, sus palabras eran vida y eran espíritu. Entonces yo te digo esto esta tarde, noche, tenemos que meditar en su palabra. Hay algo que yo he enseñado y la gente no sé si lo ha tomado, no sé si lo ha ignorado, pero a Josué se lo dijeron en Josué 1, 7, 8 y 9. Y meditarás en esta palabra del libro de la ley, es decir, en el antiguo mandamiento, para que no te apartes de ella ni a la izquierda ni a la derecha y te vaya bien en todas las cosas que hagas. Nosotros queremos que nos vaya bien. Si yo pregunto, como decimos en la iglesia, incluso hablando de este tema, profundizando, hay ocasiones que hay hombres de Dios o hombres que predican en las iglesias y empiezan a decir palabras, no, pues fíjense que la situación está dura y hay mucha gente del otro lado respondiendo con un amén. Para empezar tenemos que enseñarle a la gente que amén significa así es, así sea. Nos estamos poniendo de acuerdo. No a todos se le debe de decir amén y no a todos se le debe de tomar acuerdo, porque hay palabras que no son correctas. Imagínate que digan, imagínate esta palabra tan seria que es la palabra que tenemos que conocer. Hay un hombre que está predicando y está declarando, si tú no vuelves a los caminos de Dios te vas a ir al infierno, si tú no te acercas a Dios tú y tu familia se van a morir, se van a perder. Y los hermanitos de aquel lado, como no conocen la palabra, como no conocen lo que significa, empiezan a decir amén, gloria a Dios, amén, aleluya. ¿Sabes qué tú estás diciendo? Que te vas a morir y que te vas a ir al infierno. Hay una palabra que Salomón escribió y me ha llamado la atención. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Mira el peso de esta palabra. Dice el rey Salomón que es mejor, mira esta palabra, es mejor no prometer. Mira esa palabra, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Es decir, mejor quedarnos calladitos. Es mejor prometer, no prometer, perdón. Mira el peso de esa palabra. Tiene más poder no prometer
que prometer y no cumplir, no solamente como una alegoría o como una palabra que nos convenga en algún momento específico, sino como, escúchame, es mejor no prometer, es mejor que no digamos, Señor, yo voy a hacer esto y después no lo hago, porque hubo otra situación, yo, Señor, te voy a dar todo, Señor, te prometo que no voy a faltar ni un día y van a pasar cosas en tu vida y vas a tener que tomar una decisión, pero te repito nuevamente, conociendo la palabra, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y por eso te vuelvo a repetir esto, si nosotros no conocemos la palabra, hace tiempo yo fui a un evento aquí en Campeche de un seminario de un coreano y escuchaba esa palabra, él se basaba en Deuteronomio 29, que muchos ministros, muchos pastores, muchos siervos de Dios han maldecido a su iglesia. Y de eso hablamos también el día de ayer, bajo un tema que hemos platicado que se llama operando bajo la bendición o operando bajo la maldición, que a veces nosotros muchas veces no hemos prosperado porque un hombre de Dios que está en autoridad empezó a decir esto. Incluso hay gente que se asombra, incluso hay gente que va a decir, usted está hablando cosas que no son correctas, ¿cómo va a ser posible que haya brujería dentro de la misma iglesia? Sí, porque hay hombres de Dios que te han maldecido, que han hablado palabras de maldición contra tu casa y contra mi casa, pero yo siempre que oro declaro que toda palabra, escúchame, toda palabra de maldición se seca en el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Jesús es impartida sobre tu vida y sobre mi vida, sobre tus finanzas y mis finanzas, sobre tus hijos y mis hijos, sobre nuestras empresas, sobre nuestros vehículos, y todo lo que toquemos va a prosperar porque estamos operando bajo principios sobrenaturales del reino de los cielos, bajo un principio que él dijo tan solo, tan sencillo, no fácil, tan sencillo. Somos imagen y semejanza del Altísimo. Somos imagen y semejanza de un Dios poderoso. Por eso te decía ahorita hace un momento, tenemos que aprender a conocer la palabra. No es posible que llegue un pastor y empiece a decir, te vas allá al infierno si no te arrepientes. Amén, gloria a Dios, aleluya. No, escúchame, tenemos que aprender a discernir y a conocer la palabra. Vamos a continuar en el tema. Según el versículo anterior, toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Es decir, que desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que Dios habla es para beneficio, provecho y guía de su pueblo. Conocer la palabra de Dios nos lleva a hacer su voluntad. ¿Cómo yo puedo hacer? Mírame, ¿cómo yo puedo hacer una voluntad que yo no conozco? ¿Cómo yo puedo saber que no debo de hacer ciertas cosas si yo no lo he leído, si yo no conozco la palabra de Dios, si yo no conozco los mandamientos, lo que está escrito? ¿Cómo yo puedo obedecer o cumplir algo que yo no conozco? ¿Cómo puedo yo reclamar algo que yo no conozco? Si yo no conozco la palabra, lo que escrito está, yo no voy a poder reclamar, yo no voy a poder declarar como esta noche. La Biblia dice, su palabra dice que Dios tiene planes de bien y no de mal, planes de vida y no de muerte, planes de bendición y no de maldición. Yo no sé qué tú puedas estar pasando, pero yo me quiero detener un momento en lo que te leí hace un momento. Es para beneficio, provecho y guía de su pueblo. Yo no sé qué tú estés pasando, pero yo te digo algo. Si hay situaciones que tú estás pasando en tu vida personal, matrimonial, financiera, laboral, no sé en qué ámbito, en qué índole o en qué esfera estés pasando situaciones difíciles, tenemos que aprender a tomar mejores decisiones. Porque hemos dicho, nosotros hay una parte de un proverbio que yo he leído y me gustó igual, que dice, el necio toma decisiones y después le va mal, y lo primero y lo más fácil es culpar a Dios. Dios mío, si tú estuvieras conmigo, si tú me hablaras, si Dios existiera. A Dios no le gusta que reneguemos o apostatemos de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que nos apartemos de la verdadera fe, que empecemos a decir con nuestras palabras, si Dios existiera. Eso no es cierto, no es real. Si Dios fuera verdad, yo estaría muy bien. Mira, Dios no tiene la culpa. Yo tengo que ser franco y sincero conociendo la palabra y hablándote de este tema hoy. Si nosotros conociéramos la palabra, la obedeciéramos y la practicáramos. Por ejemplo, hay cosas que no nos gustan a veces. Y mira la palabra, yo no hablo en singular. No te voy a decir hay cosas que no te gustan, hay cosas que no nos gustan. Porque a mí hay cosas que no me gustan, porque soy un ser humano que siente, que hay cosas que le duelen, que se cansa, que se esfuerza, que llora, que ríe, que está triste, que tiene pensamientos, como te decía al principio, con la diferencia que hemos aprendido a confiar en Dios y en su palabra. Nosotros a veces hemos hecho cosas que no le agradan a Dios o nos las pasamos tomando decisiones incorrectas porque no se nos ha
revelado. La revelación es una palabra rema que va a traer a tu vida transformación. Yo le decía a una persona ayer, y esto es cierto, grábatelo, no va a cambiar tu vida cuando tú empieces a orar la primera vez hoy, que digas así: Señor, cámbiame, Señor, límpiame, Señor, purifícame, Señor, ayúdame, fortaléceme. Mire estas palabras que yo estoy declarando: fortaléceme, dame sabiduría y entendimiento. No va a cambiar a la primera, pero como tú vas a ir de manera progresiva en tu oración, en tu determinación, en tu perseverancia, cuando vengas a ver te vas a dar cuenta que hay un avance en tu vida, porque la palabra de Dios es viva y empieza a transformar sobrenaturalmente nuestra esfera, transforma para empezar nuestro carácter, nuestra alma, empieza a trabajar, te hace sentir. Es más, mira esta palabra: cuando tú sientas que estás haciendo algo malo, en realidad no lo estás haciendo, porque hay gente que está haciendo cosas y ni siquiera se da cuenta porque vive una vida de cautividad. Hemos hablado igual un tema no de juicio contra nadie, sino de verdad y de realidad. Hay gente que ya no siente nada, como Pablo dice, como nosotros vivíamos en otro tiempo. Hay gente que ya le da igual. Mira cómo es la mente. Tú puedes decir: ¿cómo puede ser posible que un hombre se bese con otro hombre, que una mujer se bese con otra mujer, que ya pueden adoptar un niño, una niña y decirle: ay, hijo, ¿quién es la mujer? ¿Quién es el hombre? ¿Cómo van a crecer esos niños? ¿Te imaginas cómo ha sido la cautividad de la mente? El peor juicio está escrito en Romanos. Yo lo detecté hace tiempo, que es una mente cautiva, que nos da igual hacer lo que nos dé la gana, hacer lo que querramos y después llegar delante de Dios y decirle: Señor, ten misericordia. Y los cielos se cerraron. ¿Por qué? Porque no cumplimos unos requisitos que son principios. No hemos aprendido a vivir bajo principios del reino, a conocer su palabra. Escúchame, Pablo conocía el poder de la palabra. Por eso le dijo a su hijo espiritual, mírame, Pablo conocía el poder de la palabra. Por eso le dijo a su hijo espiritual, o sea, es decir, a Timoteo. Por eso le dijo a su espiritual Timoteo que se ocupara de leer. Mírame, leer no es lo mismo que estudiar. Pablo le dijo a Timoteo que se encargara de leer y de estudiar la palabra de Dios, entre tanto que él venía a verlo, que se ocupara de la lectura, de la exhortación y la enseñanza. Primera de Timoteo 4:13. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque el apóstol Pablo sabía que el mejor consejo, mírame, el mejor consejo que le podía dar una persona, o el mejor consejo, porque el apóstol sabía que el mejor consejo que una persona puede recibir es el consejo de Dios. La palabra de Dios tiene poder para levantar al desanimado, fortalecer al débil y dar vida a quien la necesita. Las palabras que yo les hablo es lo que te decía. Aquí viene la corrección y corrijo. En Juan 6:63 está, no 8:64, Juan 6:63. Jesús dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Es este el pasaje de la Biblia. Vida es traducida de suche, que significa la vida que Dios desea que usted viva. ¿Escuchaste eso? La palabra de Dios tiene poder para levantar. La palabra de Dios tiene poder para dar vida. La palabra de Dios tiene poder para transformar. La palabra de Dios le dice al caído: levántate. La palabra de Dios tiene el poder para redarguir, para instruir, para enseñar. No la palabra mía, no la palabra de un hombre. La palabra de Dios tiene el poder sobrenatural para cambiarnos. No sé si ya te ha pasado, has tratado de cambiar, hemos tratado de cambiar por fuerzas propias, pero no hemos podido. ¿Y sabes por qué? No es porque seamos muy malos, sino porque ignoramos, como dijo el apóstol Pablo, ignoramos el poder sobrenatural, el poder transformador de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es vida y es viva, tenemos que entender que no hay nada que no pueda hacer la palabra. Grábate eso, grabémonos eso. No hay nada que no pueda hacer la palabra. No hay nada que la palabra no pueda hacer en nosotros. Si es viva, obviamente nos va a dar vida. Quiero aprovechar un momento para dar gracias a toda la gente que se ha unido a nuestras redes sociales, a Facebook, a YouTube. Vamos subiendo, nos hemos dado cuenta el número de suscriptores en YouTube. Te damos gracias por agregarte, por agregarnos a tus preferencias. Sabemos que estamos buscando día a día no una preferencia humana, no que seamos conocidos como dicen por allá en la tierra. Tenemos que ser conocidos en la tierra, pero también en los cielos. Tenemos que ser conocidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida y por el poder de transformación que Dios tiene para con la vida de los demás. Hoy yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y declaro
Escúchame esta palabra y mírame, tú que me estás viendo, donde quiera que me estés viendo, estés pasando lo que estés pasando, estés creyendo lo que estés creyendo o sientas lo que tú sientas. A lo mejor sientes tristeza, dolor, a lo mejor te decepcionaron, a lo mejor tú dijiste, ya no vuelvo a ir a una iglesia, todos los pastores son falsos, hipócritas, son malos. Yo te quiero decir esto, hay gente que en verdad está buscando a Dios de corazón agradable, buscando a Dios de un corazón genuino, de un corazón buscando ayudar a los demás, no solo económicamente, no solo con consejería, también con oración, también con predicación, también con palabras de bendición. Yo te digo esto, levántate, levántate, sí se puede, sí se puede. Es imposible. Imposible es que no vengan tropiezos, imposible es que no vengan pensamientos, imposible es que tú no sientas cosas, incluso a la peor de las personas. En la Biblia, si nosotros nos vamos a la Biblia, a lo que estamos hablando y la palabra, ningún hombre de Dios en el pasado la tuvo fácil. Pedro fue encarcelado, el apóstol Pablo y Silas los azotaron, los metieron a la cárcel. Ya leímos esa parte por allá cuando él cantaba himnos a las medianoche. Él no estaba llorando, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Señor, me está yendo mal a mí. Señor, ¿por qué me pasa si yo predico tu palabra? El apóstol Pablo había echado un momento atrás en la mañana, a lo mejor un día antes, un espíritu de adivinación de una mujer que le daba ganancias a sus dueños por adivinarle a la gente con ese espíritu malo de parte del enemigo de adivinación. Pero el apóstol Pablo, molesto, echó fuera ese demonio en el nombre de Jesús de Nazaret. Y los dueños mandaron, como eran influyentes, me imagino, a encerrar al apóstol, pero a la medianoche el apóstol Pablo conocía la voluntad y la palabra de Dios, como dice acá, él le dijo a Timoteo, ponte a leer la palabra en lo que yo llego, exhorta, enseña, redarguye, instruye, medita en la palabra de Dios para que puedas crecer en tu espíritu y levantar tu ministerio. El apóstol Pablo esa noche con Silas, el profeta Silas estaban orando, Señor, tú eres grande, poderoso, tú creaste los cielos y la tierra. En este momento que yo empiezo a hacer esta declaración, yo empiezo a declarar que en tu vida se mueven piedras, se mueven rocas, se abren cárceles, así como dice su palabra, aquel día Pablo y Silas cantaban himnos y los presos los oían. Todo pecado que te está atando, que ha estado atando tu vida, mi vida, que nos detiene, que te hace pensar que no eres bueno delante de Dios, que no vas a avanzar. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que te suelta tu casa, suelta a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, a tu ministerio, tu finanzas sobre todo, porque si no hay finanzas sanas no puede haber paz. El enemigo trata de robarnos la paz, nosotros tomamos malas decisiones y vienen situaciones a nuestra vida que nos roban la paz, y seamos sinceros como lo hemos platicado. Tú no me digas, ay, yo no tengo para comer, qué bueno, ay, qué felicidad, no, porque cuando tú no tienes nada para comer, tú te oprimes, te deprimes porque hay cosas que pasan en nuestra vida. Pero yo te estoy diciendo esta noche que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante. Empieza a usar la palabra. Empieza a declararla en tu vida, empieza a declararla sobre los tuyos, empieza a declararla sobre tu familia, sobre tus generaciones, sobre tu iglesia. No me va a tocar maldición, aunque el hombre, escucha esta palabra, aunque el hombre me maldiga, Dios me bendice. Aunque el hombre se levante para perseguirme, Dios me guarda, Dios me libra. Aunque el hombre trate de hacerme daño, su palabra dice que Él está conmigo como un poderoso gigante. Y si yo no sé si hay gente que esta palabra no la ha entendido, hablando del tema, conociendo su palabra, está con nosotros como un poderoso gigante. ¿Qué significa eso? Que la gente que ve un poderoso gigante, ¿cómo crees que reacciona? Huye, porque ellos no ven que tú peleas, que no vas a pelear tú solo, va a pelear Dios por ti, va a pelear Dios a través de ti. Dios va a ser quien se va a fortalecer en ti, Dios va a ser quien se va a levantar, Dios va a ser el que va a respaldarte, el que va a guardarte y a librarte del mal. Van a decir, yo no me puedo meter con Víctor, no me puedo meter con esa iglesia, con ese ministerio, porque ellos oran, ayunan, o le sirven a Dios, ellos ofrendan, ellos se ofrecen, ellos buscan agradarle a Dios de todo corazón. Dicho sea de paso, hay un versículo que dice por allá, que dice Dios, me van a buscar, pero mira este principio, es que no te siento, Dios, es que no siento la presencia de Dios, es que no puedo sentirlo. Escúchame, dice Dios, me van a buscar y me van a encontrar solamente cuando me busquen de todo su corazón. Y de todo tu corazón, ¿qué significa? Que no estás en la iglesia y seguimos viendo pornografía, que no estás en la iglesia y seguimos alcoholizándonos escondidas, cuidándonos del pastor como si el pastor hubiera muerto por nosotros, como si el pastor fuera Dios, porque también eso ha enseñado la religión, que te tienes que cuidar de otro hombre, y no, tu relación con Dios es personal, uno a uno, es una relación de intimidad, una relación personal entre tú y tu creador. Escúchame, me buscarán, dice Dios,
y me van a encontrar cuando me busquen solamente de corazón. Antes no, después no, solamente cuando me busques de corazón. Por eso yo te digo esta noche, yo no sé con qué tú estás batallando, tampoco es de mi incumbencia. Yo no sé qué pecado hay, qué atadura, qué maldición generacional, yo no sé con qué peleamos, pero tenemos que aprender a detectarlo y a rendírselo al Señor. ¿Has escuchado esta palabra? Yo la he escuchado y siempre medito en esta palabra. Hay gente que dice, hay áreas en tu vida que no le ha servido al Señor. ¿Qué áreas? Puede ser las finanzas, puede ser la mente, puede ser las palabras, puede ser nuestro carácter, puede ser los malos pensamientos, pueden ser los chismes, las mentiras, el orgullo, puede ser la falta de perdón, pueden ser infinidad de áreas. Pero yo te digo esta tarde, noche, la palabra de Dios es viva y el apóstol Pablo, un hombre que le habla aquí a su discípulo Timoteo, la conocía y la ponía en práctica. Él estaba orando, ya te digo, estaba clamando a Dios esa noche. ¿Y sabes qué pasó? Vino un ángel y vino un terremoto, tembló, se rompieron las cadenas, tenía puesto, estaba en el cepo, es decir, en el final del calabozo, con unas maderas que le ponían antes a los presos en los pies para que no se levantaran y corrieran. Estaban encadenados, pero ellos estaban glorificando a Dios, cantando himnos, dice la versión Reina Valera 1960, cantando himnos, cantando alabanzas. Ellos estaban adorando a Dios, ellos no estaban renegando, ay, me va a ir mal, ya para qué, no sé, mira, está duro, está difícil, la crisis no se va a poder, está duro. Nosotros estamos declarando que sobre ti van a ser la luz de Dios, sobre tu casa y mi casa, sobre tus finanzas y mis finanzas. Y mírame, seamos exactos y precisos, y no habrá maldición que nos alcance, porque nuestro Dios nos limpia de toda maldad. Y cuando dice nos limpia, es algo que es un proceso progresivo igual. Él nos limpia de toda maldad, nos limpia de toda iniquidad, nos limpia de toda falta de perdón, nos limpia de todo orgullo, nos limpia de toda apatía, nos limpia de toda religiosidad, nos limpia de todo lo que nos aparta de Él. Porque dice su palabra, mírame. Jesús hablaba una frase en uno de los evangelios, que había un campesino que tenía un árbol y el dueño del árbol le dijo a su campesino, ¿sabes qué? Córtalo. Pero el campesino le dijo, Señor, dale una oportunidad, un año más que crezca, y si no da frutos, entonces lo corto. Entonces Jesús está hablando acá de que nosotros vamos a crecer a través de su palabra, que nosotros vamos a expandir a través de su palabra. La palabra de Dios tiene poder para levantar al desanimado, ya te lo comentaba, fortalecer al débil y dar vida a quien la necesita. Es que, escúchame, es que hay una palabra que se ha dicho. ¿Cómo está? Ahí más o menos. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Ahí más o menos, sobreviviendo. Yo te hago la pregunta a ti. ¿Crees que Dios te mandó a sobrevivir o a vivir? ¿Cree usted que Dios le mandó a sobrevivir a la tierra? Si Dios te dio su imagen, no te la dio para verte hundido en alcoholismo, en drogadicción, en cosas que no son correctas. Tenemos que pelear la buena batalla. Y yo te digo esto, levántate, si se puede. Yo lanzo una palabra sobre ti de libertad, una palabra de poder, una palabra de vida, una palabra que dé sabiduría para que salgas de esa situación. Todos pasamos malos momentos, todos pasamos malas decisiones, pero el problema no es pasarlo, sino estancarnos y quedarnos a vivir en ese lugar, en esa condición que no debe ser nuestra condición y que no es la voluntad de Dios. Por eso te digo yo esta tarde, noche, acércate confiadamente a Dios y Él te va a bendecir. Acércate confiadamente a Él y Él te va a prosperar. Acércate confiadamente a Dios y Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Escúchame esto, la palabra de Dios tiene ese poder. La palabra de Dios nos hace mejores personas. Hay gente que pasa tiempo tratando de cambiar por sus propias fuerzas. Es exactamente eso dice la palabra. Ese es uno tenemos que tener muy pendiente esto. La palabra de Dios nos hace ser mejores personas. Mira, hay gente que trata de cambiar o tratamos de cambiar por nuestras propias fuerzas, pero pasan los días, los años, los meses y no podemos cambiar. Simplemente, ¿por qué? Porque no lo estamos haciendo con el poder sobrenatural de Dios o a través del poder sobrenatural de Dios, sino por nuestra propia fuerza. Hay gente que dice, oren por mí, y hemos dicho, no está mal que se pida oración, no es incorrecto que se pida oración, pero tenemos que aprender a depender de nuestras propias oraciones, tenemos que aprender a depender de nuestra propia
relación personal con Dios. Tenemos que aprender a depender de su palabra. Por ejemplo, nos madura saber lo que Dios nos habla acerca de un área específica de nuestra vida y reconocer que necesitamos cambiar requiere madurez. Lo que hemos hablado, para que una persona cambie, hay gente que tú le puedes decir o nos pueden decir, fíjate que tú tienes que cambiar esto, tú tienes que mejorar esto. Y hay gente que dice, cambia tú, a mí que me tienes que decir en mi vida, no te metas en mi vida, yo así nací, así me voy a morir. Te voy a citar un poco de textos contemporáneos o proverbios contemporáneos que la gente dice, ay, es que cada quien peca de diferente manera, ay, es que solo Dios me puede juzgar, es que tú quién eres, es que Dios es Dios, es Dios y Él sabe, Él conoce mis debilidades. Sí, yo te digo algo, ciertamente has dicho una verdad o hemos dicho verdades ahí. Dios conoce nuestras debilidades, pero también Dios nos exhorta para que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente. Para madurar y conocer la palabra y que la palabra venga a ser vida en nosotros, tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer que estamos mal, tenemos que reconocer. Es más, hay un proverbio que dice, el que oculta su pecado no va a prosperar. El que oculta su pecado no va a prosperar, mas el que lo confiesa, el que lo habla y se aparta, alcanzará misericordia. Si tú te la pasas toda la vida diciendo, hablando, creyendo y pensando que nunca te vas a equivocar y que tú eres perfecto y que nunca cometes un error, estás cometiendo un grave error porque no tienes opción o la oportunidad de aprender algo más. Por eso yo lo he dicho y he escuchado esto. Tenemos que aprender todos de todos. Nunca tenemos que sentirnos, como dice el apóstol Pablo, los superapóstoles, los superpastores, los superevangelistas, los supermaestros, los profetas. No, tenemos que aprender que una de las cosas importantes de las cuales nosotros tenemos que estar presentes en la palabra es que tenemos que permanecer humildes de acuerdo a su palabra. 2. Nos hace eficaces, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa? Que tiene habilidad para producir buenos resultados. Por ejemplo, si alguien sabe que debe dejar de fumar y reconoce que no lo puede hacer en sus propias fuerzas, pero comienza a confesar diariamente lo que te decía la palabra de Dios, entonces recibirá poder para dejar de fumar. Puede declarar, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo. Pero ya te dije hace un momento, si nos las pasamos hablando, no es que yo estoy bien así, no se metan en mi vida, dejen de jorobar, esta es mi vida, no me digan lo que tengo que hacer, yo hago lo que se me pegue y me regala la gana. Pues yo tengo que decirte algo, como lo hemos dicho siempre cuando compartimos algo, no es que seamos malos, no es que no haya iglesias perfectas, no es que las iglesias sean perfectas, es que nosotros tenemos que hablarle a la gente la verdad para que su vida sea transformada. Tenemos que aprender a declarar su palabra, tenemos que confiar en su palabra, pero tenemos que aprender a vivirla. El poder de la palabra está en las vivencias. Es decir, hay prerequisitos para que nosotros podamos desatar el poder sobrenatural de Dios, para que nosotros podamos hacer cosas semejantes en su palabra, para que nosotros podamos transformar, ayudar a alguien. Primero tenemos que vivirlo, primero tenemos que levantarnos, primero tenemos que aprender, como dice aquí, a confesarla todos los días. Lo que te decía, Señor, ayúdame a cambiar, no puedo cambiar. Sí, mira, te lo voy a poner fácil. Tú vas a la iglesia y hay un evangelista, un predicador, un profeta, un apóstol, te empieza a decir, tienes que cambiar, hermano, te vas a ir al infierno, tienes que cambiar porque si no, te vas a ir para el infierno. Y te dice, y mira, yo lo hice en una semana, y como tú no puedes cambiar en una semana, viene la frustración a nuestra vida, empezamos a creer, y valga la redundancia, empezamos a pensar que no vamos a poder cambiar. Incluso, mira este paradigma, podemos llegar a pensar incluso que nuestro libro no está escrito en el libro de la vida, nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Sabes por qué? Porque empieza la mentalidad errada. Es que hay hermanos que dicen que solamente va a haber 144,000 sellados, y tú dices así, ay, Dios mío, entonces creo que yo no me voy a salvar, pues sigo pecando. No justifiquemos nuestras debilidades, no justifiquemos nuestra falta de interés, no justifiquemos nuestra posición donde hemos puesto a Dios. Como esta noche, yo por eso te decía al principio, yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de hablar, porque hay gente, como hemos dicho, que está viendo el fútbol, que está jugando cartas, que está echándose su cerveza, que está en el cotorreo con los compadres, que está en la esquina con la comadre platicando, haciendo chisme, que está solamente en redes sociales perdiendo tiempo, que está
tomando el café, viendo novelas, viendo series, como dice por allá un predicador, viendo series de señoronas sentimentales, La Reina del Sur, El Chapo, viendo series que no te edifican. Y hemos hablado de este tema. Hace algunos años por allá el evangelista, que descanse en paz, Gigi Ávila, dicen por allá que habló de la televisión y dijo la caja del diablo. Pero hay gente que podemos malinterpretar eso. No es malo. Lo malo es cuando ya nos empieza a controlar. Lo malo es cuando nosotros ya empezamos a dejar de atender a las cosas de Dios por atender el internet, la computadora, el trabajo, los compromisos. Yo te voy a testificar algo. Yo este día tuve muchos compromisos de trabajo, personales, de mi vehículo, mas sin embargo yo sé que tengo un tiempo separado para mi Dios, para mi Creador, para hablarte esta palabra de bendición esta noche de miércoles, para declarar bendición. Y lo hago. ¿Por qué? No porque yo sienta que Dios necesita de mí, sino porque yo necesito de Él. Yo necesito hablar su palabra, aunque hay gente que va a ver esta transmisión en este momento, pero también hay gente que la va a ver a futuro. Creemos que lo que estamos haciendo siempre es con un fin y un propósito, que tiene un propósito de bendición. Nosotros no nos desanimamos. Es más, como la misma palabra dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos de los que avanzamos. Grábate esa palabra, no solamente citarla, sino entenderla y vivirla, porque esa palabra va a ser un peso para nuestra vida. Si nosotros solamente nos las pasamos citando, hay una parte de la Biblia que dice que no es bueno que el hombre esté solo. No, aguántate. Tenemos que aprender no solamente a citar partes de la Biblia porque nos conviene, porque nos interesa, sino porque la conocemos, la vivimos y sobre todo sabemos que es una espada. Donde quiera que tú nos estés viendo, si nos estás viendo en Campeche, te saludamos. Si nos estás viendo en cualquier municipio de Campeche, te saludamos. Escárcega, Champotón, Sabancuy, Ciudad del Carmen, Ixpujil, Calakmul, Candelaria, Popelchen, Calquiní, Tenaguas, El Chacán, cualquier municipio de nuestro estado, te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre. Bendecimos a México. Declaramos y queremos aprovechar, te decía, aprovechar, hablando esta palabra, que la palabra de Dios es una espada para bendecir nuestra nación, para bendecir a nuestros gobernantes, para bendecir a nuestros políticos. Ciertamente estamos viendo que se están destapando corrupción del pasado, de antiguos sexenios, de millones y millones. Nosotros no nos levantamos para decir, son unos rateros, son unos bandidos. Estamos levantándonos para declarar una generación que le crea a Dios, una generación de bendición, una generación de poder, una generación que camina bajo la voluntad y el temor reverente a nuestro Dios. Por eso yo bendigo México. Yo soy el primero que debo de empezar a bendecir mi país y no a maldecirlo con negatividades y no a maldecirlo con mis palabras. No se va a poder, no va a cambiar, la gente se va a enfermar. Tenemos que aprender a declarar palabras de bendición y no de maldición, de vida y no de muerte. Declaramos que este virus empieza a soltar. Declaramos que la paz de Dios nos va a inundar y que aunque venga lo que venga, la sangre de Jesús está sobre nosotros. La sangre de Jesús está sobre mi casa, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mis finanzas, sobre mi cabeza, sobre mi vida, sobre todas las decisiones que yo tome. La sangre de Jesús está viva, esa sangre que habla mejor que cualquier palabra. Yo cubro mi casa, cubro mi empresa, cubro mi familia, mis padres, mis hermanos. Yo cubro todo lo que esté bajo mi autoridad con la sangre de Jesús. Yo declaro vida en el nombre que es sobre todo nombre. Declaro la sangre de Jesús. Declaro vida en el nombre que es sobre todo nombre. Yo declaro que no habrá nada que nos pueda separar de su amor. Vamos a continuar con este tema. Tenemos que aprender a ser eficaces. Escucha, ¿cómo podemos memorizar la palabra de Dios? ¿Cómo podemos memorizar la palabra de Dios? Mira, aquí viene una pauta. Léala y repítala. Una de las formas en las cuales nosotros podemos memorizar la palabra de Dios es, número 1, leerla. Y número 2, repetirla. Es decir, hablarla. La Biblia dice, el Señor es mi fortaleza. Pero ¿sabes cómo no va a funcionar? Si nosotros tomamos malas decisiones y solamente nos las pasamos citando textos bíblicos y después nos reprimimos y nos deprimimos porque decimos, entonces no es cierto lo que la Biblia dice. No, lo que la Biblia dice sí es cierto. Lo que pasa es que nosotros nos basamos en percepción humana y no en la percepción de Dios. ¿Cómo podemos memorizar la palabra de Dios? Número 1, leyéndola. Número 2, repitiéndola. Aunque es la forma más común, también es la más difícil, ya que el 72%, escucha esta estadística, es temible, pero es muy cierta y real, ya que el 72% de creyentes
no lee la Biblia. Oh my God, mi Dios, escucha eso. El 72% de los cristianos solamente abrimos o abren la Biblia cuando están en la iglesia los domingos, en un servicio, en una campaña, pero mientras tanto se está viendo La Rosa de Guadalupe, la novela, la serie, las películas de acción. Repito y recalco, es que el pastor está castigando, está penalizando, está satanizando. No, yo no te digo que hay cosas que son malas. Tú debes de saber qué te edifica y qué no te edifica. Tú debes saber qué te conviene y qué no te conviene, qué debes de ver y qué no debes de ver. Pero yo te digo esto, mira, el 72% de los creyentes no lee la Biblia. Jesús dijo, escudriñen las escrituras. Mira, escudriñemos las escrituras, escudriñemos las escrituras, ya que nos parece que en ellas hay salvación. Mira, Jesús dijo que escudriñemos las escrituras porque a nosotros, dice, les parece que a ellos en ellas hay vida eterna y que ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, el propio Jesucristo de Nazaret dijo, lean las escrituras porque nos parece que dan vida. Y además de eso, ellas te hablan de la obra que yo hice. ¿Cómo tú puedes conocer lo que Dios hizo? ¿Cómo nosotros podemos conocer la palabra si no la leemos? Te voy a repetir nuevamente el tema. La palabra de Dios es una espada. Pero ¿cómo tú vas a saber en qué punto tú vas a darte cuenta o comprender? ¿Cómo podemos darnos cuenta de un Dios que no conocemos su palabra ni lo que está escrito de él si no leemos la Biblia? Si nosotros no leemos la Biblia, ¿cómo crees tú que nosotros podemos sobrevivir o más bien, como te decía, vivir si no conocemos su palabra? Si nosotros no la recitamos, si nosotros no la repetimos, si nosotros no hablamos, si nosotros no declaramos la palabra, si nosotros no vivimos la palabra, ¿cómo nosotros podemos hacerlo? ¿Cómo nosotros podemos vivirla? ¿Cómo nosotros podemos ponernos de acuerdo con esa palabra sobrenatural si nosotros no la vivimos? Por eso te repito nuevamente, para que nosotros podamos conocer al Dios de la palabra, necesitamos conocer la palabra. Y mira, es lo que yo te estoy hablando, son palabras. Jesús dijo nuevamente, te digo en Juan 6:64, que sus palabras son vida y son espíritu. Escuche ahora, ore conmigo, vamos a orar juntos para ir cerrando este tema. Vamos a orar, pero vamos a hacerlo de todo corazón. No solamente lo hagamos como un protocolo, como que porque yo te lo estoy pidiendo. Y yo no solamente lo voy a hacer como porque tengo que cumplir con este programa, sino porque yo tengo que bendecirte para ser bendecido. Tengo que hablar la palabra, tengo que declarar vida, tengo que declarar sabiduría y entendimiento. Tengo que declarar que no hemos llegado, pero seguimos avanzando. Tengo que declarar lo que el mismo apóstol Pablo dijo. Escucha qué dijo él, que esto del evangelio es como una carrera de atletismo en la que no gana el que corre más rápido, sino el que no se desanima, el que continúa avanzando, el que no se desanima, el que dice voy para adelante. Hay cosas que me han pasado, que me han dolido, que me han costado, pero vamos para adelante. Repita conmigo, amado Padre Celestial, hoy me arrepiento por no haber leído tu palabra diariamente, pero a partir de hoy hago un pacto contigo. Escúchame esa palabra, no la tomemos tan a la ligera, porque sabemos que cuesta. Como te decía al principio, no solo hagas un pacto con Dios, porque un pacto quiere decir una alianza, quiere decir que Dios te va a bendecir si tú cumples ese pacto, esa alianza. Amado Dios, yo hago un pacto de que me comprometo a leer tu palabra. Hago un pacto para leer tu palabra todos los días hasta que se convierta en algo valioso para mí, es decir, en un estilo de vida, en una declaración, en algo de revelación para mí. Enséñame a meditar, dile, enséñame a meditar en ella y dame revelación de los misterios escondidos en tu palabra. Creo en el nombre de Jesús de Nazaret, decláralo conmigo, creo en el nombre de Jesús de Nazaret, creo en el nombre que es sobre todo nombre, creo en el nombre que nos ha dado vida. Creo en el nombre de Jesús de Nazaret. Escucha, creo en ese nombre sobrenatural que da vida, que puede restaurar, que puede redimir, que puede llevarnos a nuestro primer estado. Declara conmigo, yo creo en la palabra de Dios. Yo me comprometo contigo, Señor, que aunque el Facebook me esté llamando la tentación, los deditos, la mente, la idea, imaginación, el chisme, los juegos, los videojuegos, en la plática con otra persona que no edifica, pero no me ha acercado a ti confiadamente porque he pensado más, he confiado más en la palabra del hombre que en tu palabra. Hoy me arrepiento, dile hoy, yo renuncio a toda falta de interés por tu palabra, yo renuncio a todo espíritu de escasez, a toda sequía.
Hoy yo renuncio a toda muerte espiritual, a toda sequía, a toda torpeza, a todo lo que agarra mi mente que me impide conocer la palabra y conocerte a ti, porque si yo no conozco la palabra, no te voy a poder conocer a ti, mi Dios. Yo desato espíritu de sabiduría sobre cada persona que está viendo esta palabra. Declaro un rompimiento en tu vida, en cada área. Declaro cielos abiertos, declaro bendición sobrenatural sobre la vida de cada pastor. Yo bendigo al que me bendice, pero también al que me maldice. Aprovecho este espacio para desatar una palabra de bendición. No habrá muerte que nos toque, no habrá brujería que nos toque, no habrá hechicería que nos toque, no habrán palabras de juicio que nos toquen. Declaro vida, vida en abundancia. Yo bendigo a tus hijos, yo bendigo tu entrada y tu salida, yo bendigo tus finanzas, bendigo todas las áreas de tu vida y todo lo que emprendamos. Declaro que el ángel de Jehová va a nuestro alrededor y nos defiende, acampa a nuestro alrededor. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre. Saludamos a toda la gente de Campeche, a los discípulos, a todos los amigos que nos saludan, a toda la gente que se suscribe a nuestro canal RMS Rey Jesús Campeche en Facebook y en YouTube. Declaramos una bendición especial sobre ustedes. Declaramos que el que empezó la buena obra la va a terminar. Declaramos cielos abiertos, una atmósfera de lo sobrenatural. Declaramos que donde quiera que nos movamos, vamos a movernos bajo cielos abiertos. Declaramos vida y vida en abundancia. Doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y declaro un rompimiento en los aires a nuestro favor. Declaro legiones de ángeles a nuestro favor. Declaro que ninguna palabra de maldición nos va a alcanzar. Declaro que toda obra que emprendamos el Señor la va a respaldar y que no nos van a ver a nosotros, sino van a verlo a Él y van a ver su palabra. Te bendecimos en nombre de Red de Ministerios Sobrenaturales, el Rey Jesús Campeche. Te damos gracias por conectarte y a la gente que posteriormente va a ver los programas en nuestro canal. Nos bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre. Te recordamos, pon a Dios primero y Él te va a poner primero. Dale la prioridad y tú vas a ser su prioridad. Cuando tú ores, Él te va a escuchar. Cuando tú clames, Él te va a responder. Y cuando tú le busques, lo vas a encontrar. Les repetimos nuestros programas. Nos vemos el siguiente lunes a las 8 de la noche, a las 20 horas en hora México, en el programa de Tabernáculo, donde seguiremos repitiendo, desatando, atando, bendiciendo, declarando una palabra de bendición sobre esta generación, lo que el Espíritu Santo hable para ese día. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche por este mismo canal y en esta misma señal, y los miércoles en la Casa de Paz en línea, donde estamos impartiendo temas de bendición para tu vida. El tema anterior fue ¿a qué iglesia yo debo de ir? El tema de hoy fue la palabra de Dios es una espada. Declaro que esta palabra se hace viva en tu vida, se hace eficaz y es cortante. Te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y toda la iglesia dice amén. Así sea.